Muy buenas tardes, gente. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén todos más que bien. Hoy en FER contra los unitarios y en vísperas del 8M vamos a arrancar el programa con una pregunta muy pero muy polémica y es la siguiente. ¿Debe el gobierno nacional de Pedro Sánchez o el próximo a continuar eliminar el Ministerio de Igualdad como hizo Javier Milei en Argentina, eliminando el Ministerio de la Mujer? Contéstenme ahí abajo qué piensan al respecto. Sé que es polémico, sé que es discutible. Lo cierto, lo fáctico en realidad es que este tipo de espacios terminan convirtiéndose en reductos de burócratas y de parásitos que lo único que hacen es sostener un marco ideológico, es decir, desarrollar un marco de pensamiento ideológico para que se instalen políticas económicas extractivistas de nuestros recursos, es decir, debilitar ideológicamente la soberanía de las naciones. Entonces, me gustaría saber qué es lo que piensa todo el mundo hispano, qué piensan que tendría que hacer Pedro Sánchez con este ministerio o el gobierno que venga con una impronta más nacionalista. ¿Debería cerrarlo o no debería cerrarlo? ¿Debería seguir siendo un aguantadero de la clase política española o debería echarlos a patadas y cerrarlo y tratar de buscar un ministerio que englobe todas las problemáticas existentes? ¿Bien? ¿Qué piensan al respecto? Vamos a escuchar qué fue lo que decía Irene Montero en la primer gestión de Pedro Sánchez, en el momento que su propia ley, que propagó su propia gestión política del sí es sí, empezó a liberar a condenados por abusos sexuales y le bajó las penas a un montón de abusadores porque fusionó la agresión y el abuso sexual tipificado penalmente de la misma manera. Entonces, una cantidad de condenas altas terminaron bajándose. Y eso llevó a que personas, vamos a decirle, violadores, gente repulsiva de este planeta, termine abusando a más mujeres en libertad. Así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo, la excusa que puso, cómo se limpió las manos y lo fría que fue con la familia de las víctimas de estos abusadores que se liberaron, Irene Montero. Vamos a escucharla, por favor. Perdón. Es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Nos ha pasado con los regímenes de visitas para maltratadores en la ley de infancia y nos ocurre ahora también con la ley solo sí es sí. Naciones Unidas, el Comité CEDAW, ya nos alerta de esta situación. Nos dice que los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia y que esos mismos estereotipos, ese machismo, puede hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley o que la apliquen de forma defectuosa. Por tanto, lo que haremos será, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, reforzar la formación obligatoria a todo el personal que opera en la justicia y, como ha dicho el presidente, pues confiamos también en que los tribunales unifiquen su criterio en defensa de los derechos de las mujeres y para garantizar que no hay impunidad para los agresores. Bueno, nos preocupa, por supuesto, que haya jueces que no cumplan con las leyes feministas, porque eso puede dejar en la impunidad a los agresores y puede desproteger a las mujeres, pero confiamos en que no va a ocurrir así, que más bien al contrario, se va a cumplir con lo que ha querido el Ejecutivo y el Legislativo y que lo que vamos a hacer, igual también en cumplimiento del mandato del movimiento feminista, es mejorar cada vez más la capacidad de las instituciones de garantizar todos los derechos para todas las mujeres que son víctimas de agresiones sexuales. Pero, ministra, usted hace 15 días dijo que no se iba a dar ninguno de estos casos, que en ningún momento iba a haber una rebaja de penas, pero ya hemos visto que sí, que está sucediendo. Porque los jueces no están aplicando la ley, como ya les digo, la propia Naciones Unidas, el Comité CEDAW, en su recomendación general de la 33, nos alerta de que esto puede ocurrir. La ley tiene que cumplirse y si la ley se cumple, todas las mujeres van a estar protegidas y precisamente por eso les insisto en que... Falso, esto es mentira. Si la ley se cumple, si en ese momento la ley tan cuestionada, porque fue un escándalo que tuvieron que después discutir nuevamente en la legislatura, si la ley se cumple, muchas personas, muchos seres despreciables, violadores, abusadores,
se podían bajar su pena. Y muchos abogados, representantes legales de estos abogados, de estos abusadores, pidieron revisión de sus condenas. Entonces terminaron beneficiando, porque a personas que tenían delitos graves le terminaron minimizando, bajando la pena. Porque esto es una psicopateada propia de estas personas, ¿sí? Que no se hacen cargo de las políticas que implementan porque son demagógicas, porque en determinado momento garpan y a la sociedad le gusta y dicen, uy, qué top, qué cool apoyar esta medida. Buenísimo, buenísimo. Y de paso nos juntamos todo este almácigo de votos de personas que se sienten discriminadas o se sienten minoritarias. Pero la realidad es que fue este gobierno el que implementó estas políticas que le salieron muy mal, pero no reconoce acá el daño que genera. Es más, psicopatea y dice, el problema en realidad acá es que seguimos viviendo en una estructura heteropatriarcal, judicial, de los tribunales que interpretan las leyes según... No psicopatees a todo el mundo, Irene Montero. Esto es más sencillo. Acá hay una ley y el juez se tiene que atener a acatar lo que dice la ley. No puede. Si vos estableces una ley que dice que un delito de abuso sexual es igual de grave y condenable que un delito de agresión sexual, pues entonces vos sos la culpable, no el juez. Por eso es que creo que el Ministerio de Igualdad hay que cerrarlo, porque termina funcionando para sostener a toda una casta de parásitos políticos. Lamentablemente. Vamos a reforzar, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la formación a todos los operadores judiciales para que esos estereotipos, ese machismo, no lleve, como nos alerta la propia Naciones Unidas, a comprometer la imparcialidad de los sistemas de justicia y que no haya jueces que apliquen erróneamente la ley, como, insisto, la propia Naciones Unidas nos indica que pasa cuando hay machismo en el sistema judicial. Luego lo que vamos a hacer es aplicar la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que garantiza formación obligatoria en todo el sistema de justicia para asegurar que los jueces aplican correctamente. Más burocracia progresista, más burocracia, más cargo de formación, de cursitos, de reflexión acerca del heteropatriarcado, de las conductas heteronormativas, de la biología construida culturalmente. ¡Basta! ¡Basta! Pie en la realidad, en los problemas concretos de los trabajadores y de las mujeres de a pie de España. La ley. El presidente Sánchez, estoy completamente de acuerdo con lo que ha manifestado, ha dicho que espera que se unifiquen los criterios para aplicar correctamente la ley y garantizar los derechos de las mujeres, que es lo que el Ejecutivo y el Legislativo hemos intentado garantizar con esta ley y por tanto estoy de acuerdo con las palabras del presidente. Acá en Argentina, el que creó el Ministerio de la Igualdad, que fue Alberto Fernández, el Ministerio de las Mujeres, perdón, que fue Alberto Fernández, que se autoproclamaba el primer presidente feminista y el presidente que venía a enterrar al patriarcado, la mataba a trompadas a su esposa, le era infiel, se emborrachaba en el despacho de la Casa de Gobierno, digamos del sillón de Rivadavia, y no le importaba nada al flaco. Encima de todo, cuando salió a la luz, cuando gana Javier Milei, que golpeaba a su mujer y se le inicia una causa penal por eso y se filtran grabaciones, etcétera, etcétera, nos enteramos todos que la ministra del Ministerio de la Mujer había sido avisada en reiteradas oportunidades por la esposa de Alberto Fernández, pero por una cuestión política, y la secretaria de Alberto Fernández también, pero por razones políticas lo callaron. Y todo eso está en la justicia, no lo estoy diciendo yo. Así que bueno, ahora vamos a ver a esta otra Ana Redondo, la ministra posterior después del fracaso de la gestión que hizo Irene Montero, hablar respecto de la otra de las políticas fracasadas completamente, impulsadas por el gobierno de Pedro Sánchez y por todos sus legisladores, que terminaron afectando gravemente a la sociedad. Bien, en este caso la política de las famosas pulseras. ¿Recuerdan? Vamos a ver qué fue lo que dijo la ministra de Igualdad una vez que la rajaron a Irene Montero.
respecto de el fracaso del funcionamiento de las pulseras. ¿De qué manera se lo tomó? No hay fallo en las pulseras. Las pulseras han funcionado en todo momento. Funcionaron entonces, siguen funcionando y funcionarán. Las pulseras son un instrumento que salva vidas a diario. Han funcionado, siguen funcionando y funcionarán. Y nos encargamos de que funcionen. No hay ningún problema en el dispositivo. El dispositivo funciona. Y eso es lo primero que quiero decirles a las mujeres, porque se ha generado una alarma que nada tiene que ver con el funcionamiento de las pulseras. Funcionan, que estén tranquilas, están protegidas, están a salvo. Hace 8 meses, cuando se produjo el trasvase de datos, la migración de datos desde la anterior adjudicataria de este sistema, que era Telefónica, a la actual adjudicataria, que es Vodafone, lo que se produjo en esa transición de datos, en esa migración de datos, fue simplemente un problema técnico, un problema de encriptación de datos, que pudo generar... Es impresionante cómo tanto en este caso como en el de la ley sí es sí, en el fracaso de la ley es sí, que niegan la realidad, o sea, niegan las 1.200 reducciones de pena que hubo y acá niegan todos los casos que se estaban denunciando donde no estaban funcionando estas pulseras y decían, no, pero es un número menor. Como si no valiera la pena, ¿no? Esas mujeres que un número menor, total, un número menor que las maten, ¿viste? Que en algunos procedimientos mínimos, puntuales, como hoy dice la Fiscalía, esos datos no estuvieran a disposición del juzgado cuando iba a valorar si se había producido un quebrantamiento de condena. Cuando hemos detectado algún problema en el tema de los datos, inmediatamente una trabajadora de Cometa ha acudido al juzgado a testificar. Por lo tanto, ni es el único medio de prueba, ni ha implicado ninguna salida ni excarcelación de prácticamente ninguna persona que hubiera realizado ese quebrantamiento de condena. No, nadie habla de excarcelación ni quebrantamiento de condena, no, se está hablando de algo mucho menos psicopático. Y acá está la respuesta que le da, ¿no? Una propia activista feminista que le dice, che, me parece que estás usándonos un poquito, vamos a escuchar, a ver, que dice también como para reflexionar en torno a esta consigna. ¿Hay que cerrar el Ministerio de la Igualdad en España como hizo Javier Milei en Argentina con el Ministerio de la Mujer, que era un reducto de burócratas? Esperamos tu respuesta. Les pido a todos que se suscriban a mi canal, que le den like, que toquen la campanita. Total, no les cuesta nada. A mí, a nosotros, a este canal humilde nos ayudan un montón a seguir reproduciéndonos por nuestra identidad hispana. Así que, hermano, desde la Argentina estamos con todos los pueblos hispanos. Vamos a escuchar a la ministra Ana Redondo y una intervención que tuvo con una activista, una vecina de España. A pesar de las dificultades y a pesar de la domicilio. De los asesinos y de los maltratadores. ¿Por qué dice usted eso? Porque soy la presidenta de una asociación de víctimas que se llama La Bolaera. Y lo que usted dijo ayer es mentira. Mis compañeras estaban llamando en pánico, en situación de pánico, porque usted sabe que quienes llevan las pulseras son con un riesgo extremo. Y sabe usted que los mismos policías dijeron que no se había producido el protocolo. ¿Estuvo usted allí? ¿Estuvo usted allí? Claro, hombre, yo estuve allí. Me la han dicho. No, esto es tal cual de todos los políticos. Te dicen, ¿estuviste usted allí? O sea, el político pasó 5 minutos como un burócrata y probablemente esta mujer conoce absolutamente todas las problemáticas que están sufriendo estas mujeres que estuvieron, digamos, en ese momento con dificultades para comunicarse porque el sistema de pulseras que impulsó el propio gobierno era un desastre porque era una burocracia y se compraban aparatos baratos para hacer solamente una política demagógica y populista. Lo primero a lo que apelan es, ¿estuviste usted allí? Porque yo estuve 5 minutos, pasé, sí, cuando era vecina del barrio. Es impresionante. Por todo esto que vemos, es que le quiero preguntar a ustedes si consideran que es necesario que siga existiendo el Ministerio de la Igualdad en España. Porque desde la experiencia que puedo decirles en Argentina, era un reducto de burócratas y de parásitos, y cuando estaban golpeando a la mujer del presidente de Argentina, el propio presidente,
la ministra de la mujer y la secretaria del presidente no denunciaron ni dijeron nada, estando absolutamente al tanto de lo que sucedía. Entonces, ¿estos ministerios son reductos políticos o en realidad están siendo intervenidos por la agenda internacional de George Soros, de la Fundación Rockefeller y de la Fundación Ford para llevar adelante la Agenda 2030 y destruir la soberanía de las naciones? Una pregunta que le dejo a todos ustedes. Así que nada, hermano, te pido que si te gustó el canal, te suscribas, que le des like y que y que toque la campanita. Te agradezco de todo corazón que estemos unidos y fundidos los dos en este sentimiento hispano. Un abrazo muy grande, hermano. Espero que estés extremadamente bien. Abrazo, hermano.